que tengo en mis manos la posibilidad de acompañar a un ser humano que es de una especie poderosa, que tiene un gran linaje, que tiene un gran propósito, pero que únicamente en este momento es pequeño. Y que mi trabajo era convertirlo o en un Simba o en un Scar. Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Esos locos que se salen del molde, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, que están en busca de su llamado. Estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. Hoy quiero tocar un tema que muchas personas vivimos. Y es este cambio que existe cuando nos convertimos en madres y padres. Porque son cambios bien interesantes, ¿eh? O sea, yo me he dado cuenta completamente de la gente a mi alrededor que vive una transformación en el momento en el que se convierten o que empiezan una parentalidad. Específicamente ese momento en mi vida fue clave. Fue un momento en el que estoy completamente segura de que la vida, de que el universo, que Dios puso la vida de mi hijo en mis manos porque era la clave y el llamado hacia un bien mayor. A raíz del nacimiento de mi hijo, mi vida se transformó completamente. ¿Por qué? Porque para mí dejó de ser una opción vivir mediocremente. Y me refiero a vivir mediocremente desde un lugar de vivir limitando mi mejor versión, limitando una persona que pudiera dejar un legado y una herencia. Mi historia, mi vida, ahora no solamente trataba de mí, sino ahora trataba de mi hijo. Trataba de cómo dejas tu huella y qué legado dejas en el mundo. Y la realidad es que recuerdo que tuve un chorro de miedo. Tuve muchísimo miedo en esa ocasión en la cual me enteré que estaba esperando a mi hijo. Y fue tanto el shock para mí que me hice preguntas. Y una de estas preguntas era, ¿estoy preparada? ¿Estoy preparada para criar? Y la verdad es que la respuesta era no. No estoy preparada. Y platicando con otras personas que están en esta misma situación, que están o entrando a la parentalidad o que ya tienen sus hijos están entre los 1 y los 6 años. El 90% de las personas me dicen, yo no estaba preparado, no estaba preparada. Y creo que nunca se está preparado. Nunca se está preparado porque podemos tener una expectativa o una creencia de lo que es la maternidad y la paternidad, pero hasta que lo vives es que lo entiendes. Recuerdo esas palabras que me decían mis papás cuando yo era niña, que me decían, no lo vas a entender hasta que seas madre. Yo decía, estos cuates, ¿qué les pasa? Pero es cierto, no lo entiendes hasta que eres padre, no lo entiendes hasta que eres madre. Y este nivel de transformación, porque es una ventana, ¿eh? Es una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad en la cual podemos elegir ser o no diferentes. Porque muchísima gente que elige quedarse como conocen. En mi caso, y creo que la mayoría de los breakers que estamos aquí, no somos personas que elijamos quedarnos con lo que conocemos. Entonces, era un área en la cual también elegí y decidí que iba a empezar a crecer. Y creo que fue el área que me ayudó a destapar mi máximo potencial en todas las demás. Porque en ese momento empecé a preguntarme y a observar, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué historias quiero que mi hijo pueda contar en algún momento? ¿Qué vida quiero que viva? Y ahí fue donde me di cuenta de que si yo quería crear ese tipo de experiencias para su vida, tenía que ser la persona correcta para guiarle. Y es muy interesante porque
Recuerdo perfectamente que en una de mis primeras ceremonias con plantas de medicina, una de las primeras cosas que vi fue a mi hijo. Y lo vi como un cachorro de león. Y esta imagen del cachorro de león fue tan representativa para mí porque me hizo pensar en distintas cosas. La primera es me hizo pensar y me hizo entender que tengo en mis manos la posibilidad de acompañar a un ser humano que es de una especie poderosa, que tiene un gran linaje, que tiene un gran propósito, pero que únicamente en este momento es pequeño. Y que mi trabajo era convertirlo o en un Simba o en un Scar. ¿Me explico? Es como este lugar en el cual nosotros tenemos en nuestras manos la vida y la muerte. ¿Y cómo es que podemos realmente ser estas personas correctas? La realidad es que yo no era la persona correcta para criar un cachorro de león de Simba hace unos años. ¿Qué tenía que hacer? Y fue transformarme en mi mejor versión. Fue empezar a transformar esas áreas de mí que no eran placenteras. Esas áreas de mí que eran dolorosas. Esas áreas de mí que les faltaba sanar, que les faltaba limpiar. Y una vez que sané, ahora sí empecé a fortalecer. Y la realidad es que mi hijo me ha hecho ver lo mejor de mí y lo peor de mí. Porque no me vas a dejar mentir. Si tú eres mamá o papá, nuestros hijos son completamente un reflejo y un espejo de lo que nosotros les damos. Cuando de repente mis clientes llegan y me dicen, oye, necesito que veamos una propuesta para ayudarle a mi hijo. Yo siempre les digo, ok, ¿qué te parece si llevamos primero una propuesta para ver contigo? Y empezamos a ver cuáles son estas heridas, cuáles son estas situaciones que inicialmente están surgiendo en nosotros, porque nuestros hijos solamente son un reflejo y una proyección de lo que nosotros traemos. Entonces, algo bien interesante sucedió el otro día en una conversación con un grupo de papás, en los cuales se hablaba de unos pequeños que traían cierta etiqueta de diagnóstico. Y en esta etiqueta de diagnóstico yo hice un comentario, porque ellos hablaban de cómo tenemos que involucrar a nuestros hijos y tenemos que ir poniendo inclusión en sus vidas. Y es muy interesante porque yo creo que yo soy una mamá en 2023 y que no le hablo a mi hijo de inclusión. ¿Y por qué no le hablo a mi hijo de inclusión? Porque hablar de inclusión está hablando implícitamente de que hay exclusión. Para mí, hay cosas que se dan de manera natural. Mi hijo no entiende una diferencia, o más bien, para mi hijo no hay diferencia entre las personas que habitamos el planeta. No importa de qué color somos, no importa en qué idioma hablamos, no importa qué cosas preferimos, no importa a quién preferimos como pareja. O sea, no hay una diferencia, ¿me explico? Porque todos somos diferentes. Mi hijo, a sí mismo, se ve como diferente y no es raro. Pero cuando les hablamos a nuestros hijos de mente de inclusión, lo estamos haciendo desde un lugar de nuestra mente compleja, de nuestra mente de adulto con una estructura mucho más compleja. En cambio, cuando le permitimos a nuestros hijos simplemente entender o empezar a escuchar qué quieren y qué no quieren, en ese momento es diferente. Yo le enseño a mi hijo de respeto y yo le enseño a respetar desde todos los niveles, porque yo le respeto a él, pero él me respeta a mí. Porque muchas veces el problema que sucede hoy por hoy con la crianza respetuosa es que creemos que el respeto es solamente en una vía. Y no es cierto, el respeto es en dos vías. ¿Cómo puedo enseñarle a alguien a respetar si no le respeto y no me respeto? Porque nuestros hijos no aprenden a través de las palabras que les damos. Podemos sentarnos y dar toda la técnica, toda la teoría. Podemos estar ahí con toda la técnica, los libros. Podemos leer toda la serie de libros que queramos. Pero ese aprendizaje se queda en knowledge únicamente, se queda como learning, como aprendizaje, que no es parte de nosotros.
¿Cómo lo aprenden? Lo aprenden viendo cómo te hablas. Lo aprenden viendo cómo le hablas a tu pareja, si tienes pareja. Lo aprenden viendo cómo tratas a los demás. Lo aprenden escuchando cómo nos referimos a los otros, estén presentes o no. Porque en muchas ocasiones pensamos que el hecho de que alguien no nos escuche significa que no lo estamos diciendo. Y ojo, esta frase, vuelvo a mencionarla, y es una frase que para mí es clave. No podemos ver en el otro lo que no vemos en nosotros y solo podemos ver en el otro lo que vemos en nosotros. Si yo me permito hablar mal de alguien, estoy hablando mal de mí. ¿Y entonces qué le estoy enseñando a mi hijo? Ahí es en donde empezamos a ser profundos. La crianza implica una gran responsabilidad. Por eso es un momento clave de transformación. Porque la crianza es el momento de reto. Porque la crianza es este momento en el cual te vas a espejear. Te vas a espejear con la persona a la que estás criando. La crianza es este momento en el cual tú puedes elegir transformarte y dejar un legado de amor, un legado de paz, un legado de respeto, un legado de creencia, un legado de mucha pasión por la vida. Yo me doy cuenta de la diferencia que existe en mi hijo, en el momento en el cual lo empecé a criar a través de prácticas positivas. Sí, lactancia, porteo, masaje infantil, llevaba muchas prácticas y todas ellas son buenas, no me malinterpretes. Pero había algo que no estaba haciendo match y ese match era que todo eso estaba fuera de mí. En el momento en el que lo hice parte de mi esencia, en el momento en el que empecé a entender que eran las palabras del día a día, en el momento en el que empecé a entender que era el cómo le miraba a los ojos, en el momento en el que empecé a entender que era cómo me miraba yo misma, cómo me trataba yo misma, en ese momento fue en el momento en el que nuestra relación cambió. En el momento en el que nuestra relación se volvió la relación correcta. Sin duda, no es una relación perfecta, porque no existe nada perfecto, pero estamos en un camino en el cual yo estoy eligiendo conscientemente todos los días ser y formar a la madre, a la persona correcta para criar ese cachorro de león. ¿Qué cosas estaríamos dispuestos a hacer? Hay muchas ocasiones en las que escucho a los padres y a las madres decir: yo por mis hijos haría todo, yo por mis hijos moriría. Pero te voy a hacer una pregunta: ¿vivirías por ellos? ¿Vivirías por ellos? ¿Vivirías siendo tu mejor versión? ¿Vivirías creando un propósito? ¿Vivirías viviendo todos los días al máximo, sabiendo que este es el único momento que tienes y sabiendo que no hay una certeza de lo que viene en el futuro? ¿Vivirías siendo esa persona que se reta todos los días? ¿Vivirías siendo esa persona que se elige mejorar un 1% todos los días? Yo espero que este episodio te ayude a reflexionar un poco. La realidad es que creo y soy una fiel creyente y predicadora de que nuestros hijos son nuestro mejor reflejo, que nuestros hijos son estas personas que llegan a mostrarnos todo aquello en lo que debemos de trabajar, todo aquello en lo que podemos trabajar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hey, espero que te haya gustado este episodio tanto como a mí. Suscríbete al canal, dale click en el botón de aquí abajo e igualmente comparte este video con las personas que son breakers de expansión, estas ovejas negras, estos rebeldes, estas personas que estamos siempre buscando más. Únete a la comunidad de breakers de expansión. Te veo adentro.